Listo. La discusión de cómo evaluamos que comenzamos el lunes. ¿Tienen algún comentario de la materia, de algo que quieran compartir? Entonces, las evaluaciones serían en pareja, como lo acordamos el lunes. La distribución de las parejas es la que, como que dijeron, medio al azar, entonces es la que yo describí en el foro. Si hay alguna observación me van a decir. Y la propuesta de evaluación sería 4 actividades. Que una es la de, ahí Germán me corrige si mi memoria no. Una es la del contexto tectónico, que más o menos Germán le va a comenzar a explicar qué es lo que hay que hacer. Luego vamos a localizar, y seríamos una serie de sismos, de acuerdo a los sismos que ustedes escojan. Después calcularíamos los mecanismos focales de uno, bueno, hay que ver, ahí vamos a decir de cuántos de esos sismos, porque no pueden ser sismos tan chicos para el cálculo de los mecanismos. Que un mecanismo describe la forma de la ruptura del terremoto, y posteriormente el cálculo de la magnitud. Las magnitudes definen el tamaño de un terremoto, y hay varias magnitudes. Las magnitudes tienen apellidos. Entonces, en general, calculamos las más comunes, que son la magnitud local y la magnitud de momento. La magnitud de local sería como la de Richter, aunque en realidad en general se habla de Richter como que agregan magnitud de Richter por agregarle. Bueno, el caballero la inventó, así que no hay ningún problema con eso. Y sí que veríamos la magnitud local y la magnitud de momento. Y eso generalmente ha sido un informe, pero la idea sería que ustedes usemos algunas clases para que ustedes vayan, por ejemplo, vayan localizando con la ayuda ahí más de forma más tutorial de los auxiliares. Y lo que se me ocurre es que podrían hacer una presentación de sus resultados, y esa presentación, que puede ser breve, de unos 10 minutos, que muestren sus resultados en el contexto, por ejemplo, donde está el contexto tectónico, el contexto donde está el sismo que van a estudiar, que tuvo esta alta réplica. Como les decía, esta ley que se llama la ley de Mori, la ley de Watt, y se cumplen con esas leyes, ¿no? Y esa presentación que ustedes la evalúen y tenga un cierto porcentaje. Y después un informe que tenga otro porcentaje, y la nota de la actividad sea el promedio ponderado, como nos coloquemos de acuerdo, de la actividad 1. Lo mismo para la actividad 2, lo mismo para la actividad 3, lo mismo para la actividad 4. Y esas actividades tendrían un porcentaje, y a lo largo del semestre, como son 5 grupos, podrían hacer también 5 presentaciones relacionadas con un artículo científico. La idea es que describan un artículo y nos hagan un resumen, y ojalá lo puedan resumir o presentar con un aspecto crítico. Y eso que también tenga una ponderación. ¿Se entiende? ¿Se entiende la propuesta? Sí, se entiende, profe. Súper. Ya, entonces, ya, gracias, Matías. Germán, usted me puede eh, compartir pantalla. Entonces, yo voy a ir, vamos a hacer esto en tiempo real. Voy a ir escribiendo en el foro para que todos entendamos lo mismo, cómo sería para que quede por escrito el sistema de evaluación en el curso. Entonces, Le y compartí aquí entonces, el cojos. no apreté, estaba convencido. Ya, entonces aquí yo Profe, estoy en el. ¿Sí? un comentario nomás, que acabo de ¿Sí? revisar de nuevo la sección de integrantes y ahora ¿Sí? ya no somos 10, somos 9. 9 de nuevo. Chuta. Sí, A ver, pero ¿qué? no, no sé quién eliminó. Ay, seguro que ni siquiera alcanzaron a ver los números. Entonces se fue todo al carajo. Eh, chuta. Profe, si no podemos como hacerlo en tómbola nomás, como que hay tómbolas en internet que uno pone el nombre y aparecen, o si no, como así nomás, como al Eh, ojo. a ver,
Sí, dejen de, para, no, ya, para que no cortemos la inspiración, déjenme escribir la evaluación que va a ser en, definamos que en pareja o grupo, porque también tenemos que definir si va a haber un grupo de 3 o un grupo de 1. Pero antes de llegar a eso, más o menos el lineamiento de la evaluación. Porque ¿hasta cuándo tienen modifica? ¿Ustedes esta semana todavía tienen modifica? ¿No? ¿Ya no? Yo tengo entendido que ya se acabaron o no. Igual me puedo estar equivocando. Según yo, el último fue el viernes. Sí, se acabaron. Ya, porque, ya, entonces, pero de ahí entonces, conversemos cómo lo hacemos. La evaluación del curso, entonces, serían 4 actividades. 4 actividades. Eh, 4 actividades donde se realizará una presentación preliminar de los resultados. Vamos a realizar 2 puntos. 1, una presentación de los resultados preliminares y 2, la entrega de un... eso. Entonces, se realizarán 2 tipos de actividades, 2 tipos de evaluación. Si se entiende esto. Y la van a ser 4 actividades. Y el B van a ser presentación de artículos. Una presentación que vamos a hacer. Una presentación de un artículo científico. Obviamente las actividades que están ahí, que serían como las tareas, esas van a ser lo que más peso va a tener. Entonces, quizá eso podría valer un 70 o un 80% de la nota del curso y la presentación del paper un 20 o un 30. No sé qué opinas. La presentación del paper es como algo investigativo más que nada, así como nosotros tenemos que Es elegir. como leer un... Lo escucho. Perdón, en sí, Eduardo, tiene que... No, vamos a dar una serie de artículos, ustedes escogen uno y en el fondo basado en eso hacen la presentación. Idealmente, si el tema les puede que tengan que ver alguna otra cosa extra, pero la idea es que no sea mucho más que, no les implique mucho más trabajo que como centrarse en un artículo. No, más que en un tema, que sea un artículo para que no sea tanto trabajo. Ya Entonces, entiendo. les propongo que este sea un 80% y entonces el artículo, ya que dije que es como leer nomás eso y presentarlo, que sea un 20. Y de acá la parte de la presentación que valga al 30% de la nota y el informe del 70%, voy a escribirlo. La presentación será solo evaluada por sus compañeros, el informe por el
Y este también, si quieren, lo evalúan ustedes. Y este en la mitad. Y este, y este, está quedando más enredada esta cuestión, pero a ver si la presentación será evaluada por tu compañero. Será el promedio de eso. No sé si lo ven, no sé qué les parece, no sé si se entiende. Profe, en la Sí. parte en la parte B de la presentación del artículo científico dicen que la nota va a ser tanto de compañero o compañera y el cuerpo docente. ¿Eso tiene 50 y 50 o es como 50 el Claro. cuerpo docente y 50 compañeros? Sí, sí. Ah, ya. Será mi promedio de compañero. Vamos a poner aquí un 50%. No sé si se entiende. Bueno, ahí aplicamos a que se entendió verbalmente. Pero claro, ustedes colocan una nota, me la envían, no sé, ahí vemos el sistema, para que sea también, cuando era presencial yo hacía correr una hojita, entonces después que presentaban, colocaban una nota y sin nombre. Entonces después yo la tomaba y la promediaba. Entonces acá hacemos un sistema parecido, que sea una nota sin que el resto de sus compañeros sepan quién fue que lo evaluó. Se promedia esa nota y yo o el auxiliar que esté presente, si yo y un auxiliar en la presentación, colocamos la otra nota y esa sería la nota del artículo de esa presentación. Y eso valdría un 20% del curso. Y, y si alguien no presenta el artículo, tiene un 1, pero si tiene otra, con las otras actividades alcanza el 4, aprueba. Lo mismo en las actividades, no es necesario que todas sean nota azul. Y no habría examen. Eso. No sé si hay alguna opinión, algún comentario, algo que quisieran cambiar. Ya. Queda el tema de si la nota, cómo trabajan. Si trabajan en forma individual, en parejas o en grupos. No sé qué prefieran. Si quieren mantener esas parejas a lo largo de todo el semestre o ir, no, pues, que deberían tomar un sismo y trabajarlos todo el rato, y hacer el mismo equipo. Yo viéndolo como por un tema práctico, igual considerando que somos 9 personas, como 3 grupos de 3, igual me parece como prudente. No lo sé. Siempre en los grupos de 3 hay uno que no trabaja, eso es por definición de grupos de 3. Si son 3, lo que pasa es que, salvo ese problema, no, nosotros le podemos dar a localizar más sismos, en vez de que localicen, no sé, 10, si eran 2, van a tener que localizar 15. Trataríamos de que trabajen un poco más y de alguna forma ustedes se distribuyan la carga. Lo ideal sería que se distribuyeran la carga y no que se pusieran de acuerdo y que yo, ¿sabes lo que pienso que puede pasar si son 3? Se pueden decir, yo hago esta actividad, tú haces la otra. Eso pienso, me asusta un poco.
Y la idea sería que todos aprendieran a cómo poder asegurar de que los tres hagan las tres actividades. 3 grupos de 2 y uno de 3, a menos que alguien quiera trabajar solo. Claro. No te escuché bien, Matías, pero parece que dijiste en pares, en parejas, a menos que alguien... Ah, no, ¿cómo era? No, ¿cómo fue tu propuesta, Matías? No la escuché. Eh, que fueran 3 parejas y un grupo de 3, a menos que alguien quisiera estar solo. Claro. Claro, lo otro sería también, o la alternativa, podríamos tal vez definir que sean en parejas, y el que no quede con pareja, que defina si él quiere trabajar solo o prefiere sumarse a algún grupo, y hay un grupo y hay un grupo, pareja y un grupo. Entonces, quizás eso a mí me parece más salomónico. Y si ustedes dicen que se puede hacer todo al azar, tal vez podríamos buscar un sistema en que los ordene y al azar quede alguien solo o sola, y esa persona defina si trabaja solo o se suma a algún grupo. A lo ¿Parece la mejor, propuesta? ¿Mm? Sí, a lo mejor perdón. para, si es Germán. que quieren un grupo de 3 y los otros de 2, ese único grupo de 3 podría tener un poco más de sismos para localizar, como usted dijo al principio, para que sea justo, pienso yo. Sí, no, sí, eso sí, porque el que trabaja con tres va a tener un poquito más de trabajo. Y a mí lo de tres me gusta, y creo que sería más fácil para nosotros también, pero lo que sospecho que puede pasar es que definan, mira, yo hago la tarea 1, tú haces la 2, yo hago la 3, y la idea es que asegurar que todos trabajen. Entonces, también podría tener como dice Germán, claro, si al final que esa persona sola o solo defina, y si se va a un grupo va a tener más trabajo. Si decide trabajar de forma individual, tendría menos trabajo, tendría menos sismos que localizar, y podría considerar eso. Podría tener privilegios si alguien trabaja de forma individual. Escucha, lo que digan ustedes, pero a mí esa me gusta, esa opción, pues no sé qué les parece. Por mi parte está bien, aunque tal vez podría haber alguien que quiera como desde un comienzo trabajar solo o sola, en lugar de que quien salga como en los tres, como que de ahí recién se escojan. Tal vez Bueno, como sí, partir con eso. ya, buena propuesta, Matías. ¿Alguien quiere Yo no trabajar quiero solo? trabajar solo por si acaso. Usted. ¡Ay! Por si acaso. Yo quiero pareja. No, está bien. Está bien, era una broma. ¿No? Lo hubiéramos aceptado en todo caso su autopropuesta. Sí, no te preocupes. Bueno, ¿hay alguien que prefiera trabajar solo? Que con confianza no le vamos a preguntar en los motivos ni nada. No se preocupe. Ay, no, chato. Ya no sé qué será eso mismo, Matías, pero queremos que estemos todos de acuerdo. Eh, bueno, será Yo no lo prefiero. Aparentemente nadie quiere trabajar solo. eh, yo creo que al viernes vamos a tener que llegar porque no están todos presentes, ¿cierto? Somos, somos 2, 4, 6. ¿Cuántos son? 3.
6, 7. Somos 7 alumnos, creo, Somos, profesor. somos 9 Loreto o algo así me escribió que no habían cambiado el horario de un curso y tenía un tope, ¿no? Bueno, entonces, miren, pero para no restarle tampoco más tiempo a Germán, por la idea es que avancemos, ¿les parece lo que escribí? Entonces, que está el tema medio enredado de las notas, y que la nota será en parejas, y ahí definimos el problema del número impar, si aparece un grupo o aparece una persona trabajando solo. Y eso lo definimos el viernes, para allá el viernes, que ustedes, eso definido, que hicimos escogen, y tal vez el lunes tengamos una clase ya más individualizada. Son 9, serían 4, 5. Sí, yo creo que lo ideal sería en grupo, ¿eh? Porque también 4 auxiliares más ordenado. Pero bueno, si no hay más preguntas, yo dejaría hasta acá el tema de la evaluación, y el viernes continuamos. Además, puede pasar que también este sistema de evaluación alguno no lo quiera comunicar y no le guste y decida abortar el curso, así que todavía aún modifica. ¿Sí? Quedan 2 días de reflexión. Bueno, eso lo voy a subir. Gracias, Matías. Germán, yo te dejo entonces para Ya, profe. que hagamos el contexto, para que pasemos un poquito de materia. Y bueno, pues nosotros nos vemos el viernes. Yo me voy a desconectar. Así que, bueno, Ya, profe. gracias a todos por estar acá. Y bueno, ahí ya van a conocer un auxiliar, y eso, esperemos que sigamos trabajando en el sexo. Ya, Germán, Gracias, profesor. gracias. Estén bien. Chao. Hasta luego. Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén bien. Yo soy su ayudante el día de hoy. Soy Germán Schwarze. Y bueno, a ver, tengo una presentación aquí que voy a compartirles para comenzar el curso. Ya hemos perdido un poco de tiempo. Bueno, no perdido, pero estamos un poquito retrasados. Bueno, esta es la auxiliar número 1 del curso de sismología. En general, hasta ahora, el curso ha sido la parte auxiliar ha sido en realidad la parte más teórica del curso, y la parte de cátedra del profe Sergio, por lo general, siempre ha sido la más práctica. Yo tengo la impresión, por cómo se dieron las cosas este semestre, de que va a ser más o menos así, pero ustedes van a tener que participar más en la clase del profesor. Y nosotros también vamos a tener que estar ahí metidos. Pero bueno, en fin. Yo les presento aquí al cuerpo docente para que ustedes se familiaricen con nosotros, que somos los que les vamos a ayudar. Bueno, al profesor Sergio ya lo conocen, ahí está su correo, pero aparte de mí, yo soy Germán Schwarze, estudiante de doctorado de geología aquí en la Universidad de Chile. También está Rogelio, que es mi compañero, que por lo general entre nosotros dos siempre nos repartimos las clases de auxiliares para explicar la cátedra. También es estudiante de doctorado. Y Kellen Azúa, la compañera mía, también ella junto a María de los Ángeles, por lo general son las que revisan las tareas, aunque yo creo que dadas las circunstancias va a ser ahora todo un poquito más mezclado. Ahora bien, partiendo con respecto al curso, me gustaría saber una cosa. ¿Cuántos de ustedes ya han tomado cursos relacionados con geología o con ciencias de la Tierra? Para tener una idea de... Yo, Matías, ¿tú qué curso tomaste? o sea, yo soy de geología. Ah, ya, entonces esto no es algo marciano para ti. Ya, muy bien.
¿Eres el único, Matías? ¿Hay alguien más? Habían Yo varios igual, que eran de geología, parece. sí, Ya, igual. y a Ignacio también. Ya, muy bien. Al menos dos chicos tienen alguna base de eso. Eso pues bueno, sí, van a entender un poco los conceptos. Voy a tratar en todo caso de ser lo más didáctico posible dentro de mis posibilidades para explicar esta materia. Bueno, el curso suele dividirse en estas ocho temáticas, que consisten en el contexto sismotectónico, que es lo que vamos a ver ahora, las leyes empíricas, que son leyes que se cumplen en todos los sismos, que son muy importantes para entender cómo, cómo opera la frecuencia temporal de un sismo, tanto para las réplicas como para los sismos que se dan con distinta frecuencia en todo el planeta. Ecuaciones de movimiento, eso tiene que ver con las ondas P y S, las ondas las famosas ondas sísmicas que se propagan en la Tierra. Localización de terremotos con mecanismos focales, va a haber una tarea específica dedicada a eso. La magnitud de los terremotos, van a entender lo que significa el concepto de magnitud sísmica, la diferencia con intensidad, la cinemática de la fuente, las características de la ruptura de un terremoto, porque un terremoto es una ruptura. Y terremotos lentos, que es lo más novedoso que se está viendo ahora. Una cosa interesante que ustedes tienen que meterse en la cabeza desde ya, es que sismología es una ciencia relativamente joven, es bastante nueva, y los paradigmas en todas las ciencias de la Tierra son muy, muy nuevos, tienen todos menos de 100 años, quizás yo creo que 50 años ya hace 50 años atrás toda la historia de la geología y la sismología era muy diferente a cómo es ahora, cómo se entiende el planeta actualmente. Lo que nos dice de que el conocimiento futuro puede que cambie mucho. Así que, como consejo para ustedes, que les va a servir mucho, todo lo que ustedes aprendan aquí no es una verdad absoluta, sino que son todas cosas que están bajo revisión constante y que pueden cambiar, porque los consensos van cambiando con el tiempo. Hace 60 años, lo que se entendía con respecto a la Tierra era muy distinto ahora. Así que, primera sugerencia mía, los invito a que todos ustedes cuando estudien esta área, no se casen con ninguna teoría, porque todo en el fondo puede cambiar. Ahora, muy bien, con respecto a la sismicidad mundial. ¿Alguna vez han visto un sismo? ¿Quiénes de ustedes han visto un sismo? No sé, nótese que estoy usando el verbo ver. ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Nadie ha visto un sismo? O sea, no creo porque son ondas. Entonces, como que, o bueno, igual como muchas cosas son ondas que sí se pueden ver, pero eh, se perciben más que se ven. Ya, bueno, muchas gracias por tu aporte, Matías. Eh, bueno, sí, la pregunta en realidad es un poco ambigua, porque ver un sismo, aquí es lo que se refiere a un sismólogo cuando habla de eso, de ver un sismo. Bueno, nosotros podríamos estarnos refiriendo, por ejemplo, a ver un punto en el mapa. Yo estoy viendo aquí muchos puntitos, muchas estrellas en realidad, y cada una de esas estrellas representa un sismo. Pero en realidad, cuando un sismólogo les esté hablando acerca de ver un sismo, observar un sismo, por lo general lo que se está refiriendo es a esto, a esta figurita que está al lado inferior izquierdo. ¿Qué es esto? Es un sismograma. Un sismograma es una representación visual que se tiene para poder describir cómo es el movimiento de un sismo, tanto en desplazamiento, en velocidad y en aceleración. Tiene la característica de que se necesitan 3 dimensiones para poder describir un sismo, ya que el movimiento de un punto en el espacio se da en las 3 coordenadas, vertical y las horizontales. Ahora bien, aquí ustedes en este mapa estoy mostrando la acumulación de sismos en la Tierra, no sé desde qué momento se estará mostrando, pero en el fondo aquí podemos ver un patrón muy interesante de que los sismos no ocurren en cualquier zona, sino que se dan
en lugares que son bien específicos, y por lo general estos se empiezan a acumular, se acumulan en zonas que parecen como rectas o líneas que se juntan como si fuese una especie de rompecabezas. Bueno, yo lo primero que les dije con respecto a los paradigmas y que van cambiando, es que ustedes, no sé el caso de ustedes, cuando yo era chico me acuerdo que mis papás me regalaron una vez un almanaque de geología donde hablaban de las placas tectónicas, de cómo era el interior de la Tierra, y eso estaba muy bien, era muy entretenido y me encantaba. Pero en realidad, ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo es quién ha visto una placa tectónica? ¿Cómo se sabe que un límite de una placa tectónica empieza, o sea, está aquí, yo doy un paso y entro a otra? Bueno, en realidad todo ese conocimiento es gracias a la sismología, en gran parte. Ya que como ustedes están viendo aquí, los sismos nos están mostrando una distribución que tiene una coherencia bien clara, donde podemos ver que en el caso de Chile tenemos sismos que rodean el país de norte a sur, sur a norte, y luego estos empiezan a subir. Empieza a subir a Centroamérica, luego a Norteamérica, Estados Unidos, ahí después en las Aleutianas, en Alaska, luego se va por Japón, luego empieza a bajar a las Filipinas, a Nueva Zelanda, y bueno, a esto es lo que le llamamos el cinturón de fuego del Pacífico. Y también así mismo podemos ver en todas las zonas. La mayor parte de los sismos ocurren en los límites de placas, los límites de placas tectónicas. Es el punto en donde dos bloques que forman la Tierra como una rompecabezas, o bueno, dos bloques están en contacto, y ese contacto genera fricción porque hay movimiento relativo entre dichas placas. Y eso es lo que va a ocasionar la sismicidad. Por esa razón es de que en el centro de todos estos bloques la sismicidad es muy baja o casi nula, ya que en esta zona no hay rupturas que puedan generar sismos. Existen sí algunos terremotos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en África. En medio de África existen alguna sismicidad. Aquí en el Pacífico tenemos aquí Hawái, que es un punto que hay sismicidad a pesar de estar en el medio de la placa. Entonces ahí también llega la pregunta interesante, es qué es lo que está pasando ahí, por qué ahí ocurrirían sismos y no en otro lado. Bueno, todo eso vamos a tratar de responderlo ahora. ¿Qué pasa con el tema de las placas tectónicas? ¿Qué hora es? Ya. Bueno, la Tierra la podemos dividir en distintos grupos de placas. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, como yo les dije, si es que nosotros empezamos a ubicar los distintos terremotos alrededor de la Tierra, nosotros podemos podemos entender los patrones en los cuales están ocurriendo los sismos. Es la primera pista que tenemos para saber de la existencia de las placas tectónicas. No es la única, pero es la primera. Bueno, a partir de esta información de retrospección sísmica, información geológica también, es de que se ha podido reconocer la geometría de las distintas placas tectónicas. Y a partir de datos de GPS, nosotros actualmente sabemos la cinemática de cada una de ellas, cómo se van moviendo y en qué dirección. Nosotros, por ejemplo, podemos saber que la placa de Nazca está dirigiéndose en sentido contrario a la placa sudamericana, generando un borde que se conoce como convergente, que es lo que está aquí abajo. No sé si ustedes lo ven, borde convergente. O también, por ejemplo, podemos ver que la placa pacífica está haciendo un cizalle con la placa norteamericana, lo que se conoce como un borde transformante, que es la famosa falla de San Andrés, que se habla tanto en sismología. O también puede ser de que dos placas se estén separando y alejándose entre sí, como lo que pasa entre Sudamérica y África, que supongo que alguno de ustedes habrá escuchado esta idea que se tenía de que alguna vez Sudamérica y África estuvieron juntas, cuando estaba Pangea o estaban todos los continentes más antiguos, Botswana, y de que, bueno, hay información aparte geológica también, información de fósiles que son similares en ambos bordes de placa, o sea, en ambos continentes, y también hay especies de animales de que se parecen mucho, como si que fuesen los descendientes de otras especies que alguna vez cruzaron entre ambos continentes. La cosa es que se están separando, eso es un borde divergente. Entonces tenemos tres tipos de contacto entre placas. Los bordes transformantes, que es cuando tenemos una unión de cizalle entre los dos, un borde convergente, que es lo que pasa en Sudamérica con la placa de Nazca. También eso ocurre
en las Aleutianas, donde está Alaska, o en Japón, y de hecho, nótese que la mayor parte de los terremotos se dan en este tipo de bordes, los bordes convergentes y los bordes divergentes, que es donde las placas se separan. Y en general esto ocurre en el mar, debajo de los océanos es donde se da esta divergencia. Las placas tectónicas, existen dos tipos de placas tectónicas, bueno, por decirlo de alguna manera. Existen placas tectónicas que están construidas a partir de algo, lo que se conoce como una placa oceánica, que está hecho de materia de basaltos volcánicos, y son bastante densos. Y también dentro de las placas continentales nosotros tenemos unas zonas que están hechas también de material de la placa oceánica, pero también tenemos material continental, que es menos denso y que en general está relacionado a rocas que vienen de los silicatos. Y al ser menos densos, las placas continentales flotan, están como verdaderos corchos, verdaderas balsas sobre las placas oceánicas, lo que significa que cuando se chocan una placa oceánica con una placa continental, como el caso de América del Sur, con la placa de Nazca, esa convergencia lo que va a hacer necesariamente es que la placa que es más densa va a tener que hundirse bajo la placa que es menos densa. Por lo tanto, siempre cuando tenemos este tipo de unión entre una placa oceánica y una placa continental, siempre la placa oceánica se va a sumergir bajo la placa continental y tenemos una subducción. Aquí tengo un video que voy a estar comentando, un cortito, para ilustrar todos los tipos de bordes de placa. Miren, ¿qué es lo que sucede a grandes rasgos? Si es que nosotros partimos la Tierra en dos, o sea, como una naranja, nosotros podemos ver que hay distintas divisiones dentro de la Tierra, o eso es lo que creemos, porque recuerden lo que les dije al principio de que todos estos paradigmas se han construido ahora y hace 60 años eran otros. Pero el punto es que tenemos un núcleo que está muy caliente, y ese núcleo calienta la base de un manto, que es un material que la parte astenosférica es plástico, o sea, claro, es plástico, y se va deformando, y se comporta más o menos como un fluido. Y ustedes no sé si es que han visto lo que pasa cuando calientan agua en una olla, siempre la parte de abajo de la olla, que tiene agua, se calienta esa agua, al estar más caliente, baja su densidad y luego sube. Y al subir, disminuye su temperatura, y al disminuir su temperatura vuelve a aumentar su densidad y baja, y genera una especie de circuito en forma de celda. Y lo mismo se piensa que ocurre en el interior de la Tierra. El núcleo externo de la Tierra está muy caliente, calienta al igual que la mecha de los quemadores de la cocina, el manto estenosférico lo hace subir, y al emerger, llega a la parte superior, luego se enfría en la parte de arriba y luego vuelve a descender. Y este circuito, de forma de celda, es el que alimenta el movimiento de las placas tectónicas. Porque, a ver, tenemos ya aquí nuestra convección. Esta convección hace que el material del manto suba, y al ir subiendo, ¿dónde lo hace? En los océanos, donde se encuentran las dorsales. Ah, disculpa, aquí tengo una manito levantada. No la había visto, Matías. Sí, que tengo la duda de el material va a empezar a ascender porque aumenta su temperatura, pero me genera la duda de como a partir de qué es que como voy a subir por, no sé, por Sudamérica y no por Oceanía. O sea, como ¿Por es qué que, suben lugares? ¿Tú te preguntas por qué suben lugares fijos y no en otros? claro, porque supongo, o sea, todo es supuesto, pero como que el núcleo de la Tierra va emitiendo calor como homogéneamente, ¿o no? Mm, quizás en un principio sí, pero actualmente, dada la configuración actual, digamos que es un proceso, como se diría en mecánica de fluidos, eh, no es estático, sino que es, ¿cómo se dice cuando algo tiene velocidad constante?
No es estático, tiene otro nombre. ¿No es estacionario? Estacionario, justamente. Es un proceso estacionario. Entonces, tienes que pensar tú que la configuración actual del planeta, eh, claro, nosotros tenemos que hay ciertas zonas en donde se da este proceso y justamente sube el material, el material de esta convección, pero lo hace de forma estacionaria. Entonces empieza a subir y más o menos se está subiendo espacialmente en los mismos puntos. Pero si es que tú te vas a una escala geológica de millones de años, eso claro que va cambiando con el tiempo. Y de hecho la configuración de los continentes, cómo se han ido moviendo entre ellos, nosotros, por ejemplo, podemos calcular la velocidad a la que converge la placa de Nazca con respecto a la placa sudamericana. Y consideramos que ese valor, esa velocidad es constante, es muy lento. Son como 6 centímetros por año la velocidad a la que crece una uña. Y podemos considerar en nuestra escala de tiempo de, no sé, miles de años, quizás unos pocos millones de años que sea constante, pero si te vas a escalas geológicas más grandes que eso, puede variar, por supuesto. Entonces, claro, esto es estacionario, pero todo en escala geológica es mucho, mucho más caótico, por decirlo de alguna forma. Pero quédate con la idea de que para nuestro entendimiento temporal, esto es estacionario. ¿Ok? Bueno, ¿dónde iba yo? Es que estas celdas, al ir subiendo, hacen que el material del manto emerja hasta la base del océano. Entonces, cuando llega ahí, inmediatamente se enfría, y el enfriarse hace que la placa oceánica tenga un poco más de tamaño y la hace crecer. Y ustedes pueden ver ahí cómo se están separando dos puntos relativos entre las placas oceánicas y se va construyendo todo el tiempo, oh, lo siento, se va construyendo todo el tiempo nueva placa oceánica. Se va construyendo todo el tiempo nueva placa oceánica. Esto es la divergencia entre dos placas. Tenemos construcción de nuevo material del fondo oceánico todo el tiempo, y el cual en algún momento tiene que llegar a otro punto. No puede ser de que la expansión sea perpetua, entonces la Tierra aumentaría su volumen y eso es imposible. Entonces lo que sucede es que al igual como se construye placa oceánica, se va desintegrando, se va subductando, sumergiendo bajo el contacto con otra placa, que puede ser otra placa oceánica o, en la mayoría de los casos, una placa continental que haga que se sumerja. Y ese genera el circuito. Entonces lo que tenemos es que esta celda convectiva es la que controla el proceso de creación de la placa y la destrucción de ella. Es lo que se conoce como el ciclo de Wilson. Entonces ahí nosotros tenemos a grandes rasgos la unión entre las zonas de divergencia, las zonas de convergencia, y todo esto es creado por el proceso de celdas convectivas dentro de la Tierra, que alimenta el circuito. Y esto se llama el proceso por el cual se genera placa oceánica, empieza a moverse, acercándose al continente y luego es subductada, se conoce como el ciclo de Wilson. Bueno, en el caso de la subducción, cuando nos acercamos ya al contacto entre placas, aquí en este caso nosotros tenemos una isla, lo que me hace pensar de que aquí tenemos dos placas oceánicas. En el caso de dos placas oceánicas que están convergiendo, siempre va a haber una que va a tener que subductar bajo la otra. Aunque tengan densidades prácticamente idénticas, el hecho de la convergencia me va a obligar a que se tenga que sumergir. ¿Por qué se va a sumergir y no va a emerger? Bueno, es por un tema de hidrostática. No puede subir eternamente, ya que eso sería muy inestable en el tiempo. Así que lo más estable para la naturaleza es que se genera esa convergencia. En estas zonas de subducción es donde se generan terremotos. Justamente el movimiento para que una placa entre dentro de la otra va a generar inevitablemente la sismicidad. Y lo siento, se me va el y bueno, en realidad en esa punto de unión es que también se genera volcanismo, ya que ocurren varios procesos cuando se va sumergiendo la placa oceánica que generan, recalentándose al sumergirse, la pérdida de agua mineralizada que hay dentro de la roca, lo cual hace cambios químicos dentro de esta cuña que genera el derretimiento de la roca generando volcanismo. Todo eso es
No es contenido de este curso, pero es bastante interesante mencionarlo. Bueno, siguiendo con este concepto, hablemos acerca de los sismos en Chile. Ustedes aquí tienen un mapa de 3 partes de Chile, una zona norte, la zona central y la zona sur, de un trabajo escrito por el profe Ruiz, profe Sergio y profesor Madariaga, dos docentes del Departamento de Geofísica. Muy buen trabajo y probablemente va a ser uno de los que ustedes van a tener que exponer, porque siempre se habla de este trabajo en el curso. Y esta figura muestra mucha información. De partida, cada uno de estos puntos que hay en el gráfico representa un terremoto, la ubicación de un terremoto. Y el color, mientras más oscuro, es un terremoto más profundo. Además, también las pelotitas tienen distinto tamaño. Tenemos algunas que son más grandes y más pequeñas. Vamos a asociar de forma visual las más grandes con terremotos que tienen mayor magnitud y las más pequeñas con sismos que tienen menor magnitud. Matías, ¿sí? ¿Esta profundidad se está midiendo desde como la superficie de esta zona o está como a nivel del mar? Porque Esa me es raro profundidad como que... Ujú. es una buena pregunta. Esa profundidad se mide con respecto al nivel del mar. O mejor dicho, no, lo siento, disculpa, me acabo de equivocar. Esa profundidad se mide con respecto a la superficie de la Tierra proyectada en ese punto. Sí, me acabo de equivocar. Sí. Es decir, por ejemplo, justo arriba de la montaña, arriba de la cordillera de los Andes, vas a medir la profundidad a la que está un terremoto, pero con respecto a la vertical en ese punto. O si no, un terremoto que ocurre justo en la fosa, que es el punto de unión entre la placa oceánica y la placa continental que se están subductando. Un terremoto que ocurre justo aquí tendrá una profundidad muy pequeña. Y eso sería confuso, porque imagínate si tuviéramos que considerar la columna de agua. ¿Otra cosa, Matías? ¿Quieres preguntar algo más? Ah, que tienes la manito levantada. Lo siento. Bueno, pero aquí ustedes pueden ver un patrón bien interesante. Podemos ver que los terremotos, aquí mientras estamos más cerca de este borde, el cual le vamos a llamar la fosa, la línea de fosa, que divide, como les dije, en la unión entre la placa oceánica, que está siendo subductada, y la placa continental, que está subductando a la placa oceánica. Podemos ver de que justo al lado derecho tenemos sismos, y mientras más nos vamos hacia el este, más hacia Chile, vamos como en dirección a Bolivia, por aquí, siguiendo mi cursor, los sismos son más profundos. Entonces esto nos está hablando algo. ¿Qué podrían ustedes entender al ver esa figura? ¿Qué interpretación podrían dar de esos sismos? ¿Dónde estarían ocurriendo? ¿Por qué aquí son más superficiales y aquí son más profundos? ¿A alguien se le ocurre? Ocurren dos cosas. O ocurren en la placa que está subductando, o sea, la placa de Nazca, o entre las dos, pero como la subducción va más hacia el continente más profunda, también va a ocurrir el sismo más profundo. Ya. ¿Y dónde estarían ocurriendo? ¿Dónde estarían ocurriendo esos sismos? ¿En el contacto? O sea, ¿O en yo otra por eso zona? pensaba que se ocurrían dos cosas, como en el contacto entre las dos placas, pero como la subducción va bajando hacia la cordillera, el contacto está más profundo, o bien en la placa, en la misma placa de Nazca. Sí, bueno, de hecho, las dos cosas que dijiste son correctas. Justamente el hecho de que la placa oceánica se vaya subductando hace que mientras más al este nos estamos moviendo, o sea, más hacia la dirección de mi cursor, la subducción es más profunda. Y todos estos terremotos que se pueden ver que siguen un patrón, una especie de gradiente de colores, están ocurriendo justo en la zona de contacto entre las dos placas, lo cual podemos ver gracias a ese gradiente, patrón de gradiente de colores. Así que claro, la mayor parte de los sismos que se ven en esta nube de puntos ocurren en el contacto.
pero no son los únicos, porque a pesar de eso ustedes ven de que hay aquí algunos sismos que son amarillitos, que están justo al lado de otros que son más oscuros, más colorados, más rojizos. Lo que ocurre ahí es de que son sismos que tienen procedencias diferentes. Estos sismos que son más amarillos, en el plano se ven que están muy cerca, pero si nosotros lo viéramos en un volumen 3D, estarían separados por la profundidad, estarían muy distantes, lo que hace sentir el sentido que ocurren por distintos mecanismos, los dos tipos de terremotos, lo cual vamos a hablar ahora, pero antes de eso quería contarles de que aquí podemos ver varias cosas interesantes. Primero, tenemos la línea de fosa, que como les dije es el borde entre las dos placas, que está bajo el mar. Es muy profundo en la zona del norte de Chile. De hecho, aquí llega aproximadamente a 8 kilómetros bajo el agua. Imagínense una columna de agua de 8 kilómetros. Así es de profundo es donde llega en el norte. Pero curiosamente, mientras más al sur nos vamos, la línea de fosa se hace cada vez más superficial, y aquí ya la línea de fosa sigue existiendo, por supuesto, pero es mucho más superficial. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que en el norte de Chile nosotros tenemos un desierto muy grande, y es el desierto de Atacama, es el desierto más árido del mundo, y ahí no llueve casi nada, pero en el sur sí llueve mucho, lo que hace que todos los ríos que transportan las aguas de las lluvias o de los deshielos o whatever, transporten además sedimentos. Y esos sedimentos llegan al mar, pero no solamente se empiezan a acumular cerca de la playa, sino que llegan hasta el fondo de la fosa y empiezan a tapar la fosa. Y al ir tapándola, esta fosa que alguna vez pudo ser quizás casi tan profunda como la del norte, resulta que ahora está llena de sedimentos, tiene un prisma de sedimentos que se ha ido acumulando con los millones de años, que son sedimentos fluviales de los mismos ríos que hay en Chile. O sea, aquí tenemos, producto de una razón climatológica, tenemos un cambio en las características del contacto. Es que ustedes piensen también de que el hecho de que esta zona en el norte sea tan limpia de depósitos de sedimento con respecto al sur, hace que el contacto sea distinto, ya que en el norte se va a subductar esta placa oceánica, pero se va a subductar casi limpia, casi sin nada, versus en el sur, cuando se subducte, la placa oceánica va a subductarse junto a sedimentos, lo cual hace que el contacto sea distinto y la sismicidad también cambie. No sé si ustedes pueden ver bien, pero además del hecho de que van cambiando los colores por la profundidad, y eso tiene un gradiente aquí, si ustedes van hacia el sur y se van moviendo hacia el sur, pueden ver también de que mientras más al sur estamos, hay menos sismicidad. Bueno, la carencia de sismicidad que hay al sur está relacionada también con el tipo de contacto que está lleno de sedimentos. Pero el hecho de que haya menos sismicidad no quiere decir de que haya menos sismos y sea menos peligroso. Por el contrario, ya que al haber menos sismos, pero la placa es la misma, se está subductando con la misma velocidad, la energía se acumula mucho más tiempo. Y al acumularse mucho más tiempo puede darnos terremotos ridículamente gigantes, como el terremoto que ocurrió en Valdivia en el año 60, que si ustedes ven aquí estas líneas, estas rectas, lo que me representan es el tamaño del terremoto. Y este terremoto tuvo más de 1000 kilómetros de norte a sur, llegando desde Concepción hasta el sur de Chiloé. Entonces ahí también llega una pregunta. ¿Ustedes, cuando escuchan, pues no sé, en algún reporte en la televisión o en Twitter o en sus redes sociales de que ocurrió un terremoto con hipocentro hacia el mar, ¿a qué se están refiriendo exactamente? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa que el hipocentro se encuentre, no sé, 20 kilómetros sumergido bajo tierra o el hipocentro esté en Valdivia? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando escuchan esa información? En cualquier parte, no necesariamente en Valdivia. No sé, pues el hipocentro está cerca de Arica. ¿Qué significa eso? Que ahí ocurrió la ruptura, ahí se generó el sismo. Ya, muy bien, muy bien.
significa que ahí se genera el sismo. Pero existe una gran confusión, no sé si alguno de ustedes la tendrá, pero si la tiene, bueno, aquí se las paso a descifrar. Hay mucha gente que piensa que un sismo es un punto en el cual se libera toda la energía, que es el punto del hipocentro, y eso es falso. Un terremoto no es un punto, no solamente no se agota en el hipocentro. Un terremoto es una superficie gigante que se rompe. Porque piensan ustedes que la zona de contacto entre las placas o entre fallas geológicas, cuando se genera una ruptura, o sea, un deslizamiento relativo entre mis dos manos, ese deslizamiento ocurre en toda la zona de contacto entre mis manos. Y lo mismo pasa en la subducción y en cualquier tipo de falla generadora de sismos. Las rupturas son superficies enormes que pueden romperse. Y esas superficies pueden tener pueden tener hasta 1000 kilómetros, como el caso del de Valdivia, cientos de kilómetros, en el caso de muchos terremotos importantes. ¿Y qué importancia qué significa eso? Bueno, de que en realidad en toda la zona que rodea la ruptura, el terremoto se va a sentir gigantesco. El terremoto de Valdivia se llama así porque ahí quedó la escoba, pero en realidad se sintió igual de fuerte tanto en Valdivia como en Temuco, como en Puerto Montt, como en Chiloé, como hasta Concepción, porque en toda esa zona se liberó energía, hasta Concepción. Y ya después, un poco más lejos, ahí empieza a sentirse cada vez más suave, hasta que ya no se siente nada. Cuando estamos hablando de ese concepto, estamos hablando de que mientras estamos cerca de Valdivia se siente fuerte, estamos en Puerto Montt también, pero si estamos en Rancagua, por ejemplo, donde estoy yo, se siente más despacio. Estamos hablando de intensidad. La intensidad es un concepto relativo a la posición, de donde uno está parado con respecto al terremoto. Pero el terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5 en la escala de momento. Y el terremoto del Maule 2010 tuvo una magnitud de 8.8. Bueno, la magnitud es otra cosa. La magnitud es un concepto que está relacionado a la energía. Y la magnitud de un sismo es una sola. Un terremoto no tiene una magnitud más fuerte si está cerca del terremoto y más despacio si está más lejos. No, la magnitud de un terremoto es una. Entonces, para que ustedes lo anoten, magnitud e intensidad son conceptos distintos. Magnitud es un concepto absoluto que se refiere a la liberación de energía en un terremoto, que ya lo vamos a ver más detalle después, y la intensidad es relativa a la posición en la que uno se encuentra. ¿Ok? Muy bien. Bueno, siguiendo con el contexto sismotectónico, aquí tenemos donde la zona de subducción de la placa de Nazca con Sudamérica, donde se encuentra Chile. Y en realidad, Chile está en contacto, o sea, hay 3 placas que rodean el tectonismo chileno. La más importante es el contacto entre la placa de Nazca y la de Sudamérica, como ya vimos antes, donde las velocidades relativas entre las dos es 6.8 centímetros por año. Pero resulta que si nos vamos al sur de Chiloé, ya en la Patagonia, hay un lugar que se llama el punto triple, que en realidad en el mundo está lleno de puntos triples. Los puntos triples es un punto donde se juntan 3 placas. Y ese punto triple hace la diferencia entre la placa de Nazca y la placa Antártida. Y en ese punto triple, y ahí en toda esta zona que zigzaguea, tenemos un borde divergente en donde se están separando la placa Antártida de la placa de Nazca. Y ambas están siendo subductadas por la placa sudamericana. Pero la placa Antártida es mucho más lenta que la placa de Nazca. Y se subducta solo 2 centímetros al año, con respecto a diferencia de la placa de Nazca. Por lo tanto, la sismicidad en el sur de Chile, en la Patagonia, existe, pero es mucho menor que en el caso desde Chiloé hacia arriba. Además, aquí este diagrama lo que está mostrando estos colores es lo que se conoce como el slab. Y el slab, que es una losa, es la placa de Nazca completa, pero ya la que está subductada. O sea, es seguir con la placa de Nazca, pero ahora la estamos viendo en 3D como se ve debajo de la placa sudamericana. Y vemos por colores, las partes más profundas son las más azules y las partes más superficiales son las más coloradas. Así se ve la placa de Nazca bajo Chile, y bajo Perú y bajo Ecuador. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos de que pues, ustedes aquí se pueden sacar varias conclusiones interesantes, como por ejemplo de que, como en el punto triple
tenemos divergencia entre Nazca y Antártida, entonces la edad de las rocas aquí, como yo les dije, se van creando rocas continuamente en la dorsal. La edad de esas rocas es 0 años. Son rocas nuevas, pueden ser que hayan rocas que estén creándose en este preciso instante. Y la subducción acá es muy joven, pero mientras más al norte nos vamos, la subducción se hace cada vez más vieja, porque la roca que está aquí ya en Nazca, o sea, que está aquí frente a Arica, es una roca que se debió generar aquí a una distancia mucho más lejana. Por lo tanto, tuvo que viajar todo este tramo para poder llegar hasta este punto de la subducción chilena. Lo que hace que esa roca sea mucho más vieja y tiene características muy distintas a la que está aquí, que es más nueva. Por ejemplo, es una roca que tiene más agua hidratada de forma fosilizada, o sea, perdón, no fosil, sino que mineralizada, es mucho más fría. Aquí la roca, la placa de Nazca es más caliente. Son características que tienen las placas con relativa a la edad. Y eso también genera cambios en el tipo de sismicidad. Bueno, y aquí tenemos, siguiendo con este diagrama, nuevamente la fosa chilena y el punto triple que se encontraría aquí, en este puntito de CMJ, en rojito, donde está mi cursor, es el punto triple. Aquí vemos relieves que hay bajo el mar, se conocen como batimetría, que es como la topografía en tierra, pero bajo el mar se le llama batimetría. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un gráfico de cómo es la profundidad de la fosa. O sea, tomamos la fosa aquí, graficamos la profundidad en cada punto, la tomamos de norte, el norte lo ponemos acá, y el punto triple que está en el sur lo ponemos aquí, o sea, norte está a la izquierda y el sur está a la derecha, y vemos cómo es la profundidad de la fosa. Y vemos lo que yo les estaba diciendo antes, de que mientras más al norte estamos, es más profundo, y mientras vamos más al sur, empieza a hacerse más superficial, pero esa superficialidad está rellena con sedimentos. Esto que es más profundo son sedimentos fluviales, hasta que llegamos al punto triple, que es este Chilean Ridge, que es lo que está aquí. Y aquí también lo que estamos viendo es la edad de la Tierra, lo que está un poquito más abajo. Y aquí lo que vemos es que mientras más cerca del Chilean Ridge estamos, la placa es más joven, y mientras más nos alejamos, la placa es más vieja. Por ese fenómeno cinemático que yo les estaba explicando recién. La roca que nace aquí se demora mucho más en llegar a este punto que la que nace acá, que se demora mucho menos. ¿Ok? Otra característica interesante es de que aquí en Chile, no sé si ustedes pueden ver, pero la fosa es más o menos una línea recta en la zona del norte hasta que llegamos aquí, más o menos a la altura de Valparaíso. Y luego que llegamos a Valparaíso, esta se curva, y se curva hasta que llegamos a Concepción y luego sigue más o menos recta. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, resulta de que existe la teoría de que hay un cordón cordillerano submarino que se conoce como el Juan Fernández Reed, que es la cordillera de Juan Fernández, son islas submarinas que están siendo metidas bajo la corteza, o sea, bajo la subducción. Y al ser subductadas, cambian las características tectónicas de esta zona, cambian la sismicidad de esta zona y también generan esta curvatura. Y una cosa que hacen es que cambian el ángulo de la subducción. Bueno, en realidad eso podemos hablar muy largo y entendido, pero no me quiero extender mucho más. Pero bueno, aquí tenemos la subducción, que sería lo que ocurre en Chile. ¿Sí? Una pregunta con respecto a la lámina anterior. ¿Sí, Matías? Que en el perfil B, donde se ve la fosa, ¿Sí? que bueno, a pesar del tema de que al sur la fosa está rellena con sedimento, igual se ve que, no sé, al sur del ridge de Juan Fernández, la fosa es más somera, Sí, es sí, menos es profunda. cierto. ¿A Eso qué es cierto. se debería eso? ¿Hay alguna explicación? Claro que la hay. Bueno, como yo recién decía, todas las explicaciones que yo te dé pueden cambiar en el futuro, pero la que yo manejo ahora tiene que ver con la dorsal. Esto que está aquí
que se ve una línea que va en zigzag, es una dorsal, que es la zona de divergencia entre dos placas oceánicas. Eso también se ve muy claramente en el Océano Atlántico, mucho más que aquí. Bueno, la dorsal es una cordillera gigantesca, que es la zona en donde se va generando nuevo material todo el tiempo. Y al ser una cordillera, la profundidad de la columna de agua que está sobre la dorsal es mucho más chiquitita que si que tú te alejas. Si que tú te acercas a la dorsal, estás subiendo una especie de cordillera enorme. Y si tú te alejas, te empiezas a alejar de esa cordillera. Bueno, como estamos aquí en un punto triple, estamos justo en la cordillera submarina que se encontraría entre la placa Antártida y la placa de Nazca, sería esta dorsal. Por lo tanto, tiene sentido de que esto sea más alto, ya que esto es una cordillera submarina que va a ser sumergida. Versus lo que pasa cuando estamos en la zona norte, de que estamos lejos, muy lejos de esa cordillera. Otra razón que también explica esa diferencia de profundidad tiene que ver con lo que les dije antes, que es la edad de la placa. La placa que se encuentra aquí en el norte de Chile o en Perú es mucho, mucho más vieja que la que está aquí. Y la edad de una placa oceánica genera muchos cambios, o sea, de esta sección de la placa genera muchos cambios con respecto a lo que hay en el sur. Mientras más vieja es más pesada, es más fría. ¿Por qué? Porque, claro, aquí está calentita porque piensas tú de que ha sido es roca que acaba de ser enfriada, pero mientras más te alejas, se va enfriando cada vez más, se va enfriando cada vez más, hasta que ya llega a este punto y llega a ser muchísimo más fría, y al ser más fría, bueno, también le hace que tenga mayor densidad. Además de eso, también está más hidratada, tiene mucha más agua, y eso también cambia todas las características de esa zona de convergencia. Bueno, en el fondo es una mezcla entre el hecho de que aquí tenemos esta cordillera que está aumentando el nivel de altura del fondo oceánico, y también la misma edad de la roca hace que sea más pesada. Gracias. Ya, muy bien. Y ¿Alguna? bueno, otra cosa que quizás, bueno, quizás lo explicarás después, ¿hay alguna relación con los sismos? O sea, que entre los sismos y la subducción que es más plana, como entre Copiapó y Santiago, donde hay un flat slab, ahí, ¿eso genera alguna consecuencia en la sismicidad del país? Sí, sí, claro que genera una consecuencia. Mira, en realidad eso yo creo que lo podemos ver más adelante cuando veamos los sismos que ustedes van a presentar, pero efectivamente, de hecho, nosotros al ver este gráfico, nosotros podemos ver de que los sismos que son especialmente profundos, tú ves que aquí hay una especie de corte entre los sismos que se encontraría, por ejemplo, acá. Aquí ya no se ven sismos tan profundos, y ya aquí al norte de Valparaíso tampoco se ven sismos tan profundos. Bueno, justo en esta zona donde estamos entre La Serena, Valparaíso y un poquito más al norte, tenemos ese que tú llamas el flat slab, en donde la subducción, para quien no sabe, es más o menos plana, como que la placa oceánica es subductada, pero está acoplada en la placa sudamericana, y no, el ángulo de la subducción es casi cero. Por lo tanto, una de las diferencias que genera eso es de que tarda mucho más en bajar a profundidades grandes. En esa zona no hay volcanismo, no hay nada de volcanismo. De hecho, si tú ves un mapa de volcanes en Chile, vas a ver de que hay en la cordillera de los Andes, justo entre esa zona cerca de Valparaíso hacia el norte, hasta un punto cercano a Copiapó, un poco más al norte, ya no ves volcanes. Y es porque necesitas que haya un ángulo de la subducción para que la roca, al ser subductada, llegue a una profundidad tal de que se puedan generar volcanes. En ese caso no los hay. Y sí, la sismicidad va cambiando, pero en realidad todo eso lo voy a dejar para más adelante, ya que hay que seguir con la clase. Pero lo vamos a ver, todo eso espero que se vaya a entender. Dale, gracias. No de nada. A ver, bueno, la subducción. Ya. Bueno, una cosa importante que quiero que entiendan ustedes, que como les había dicho antes, la mayor parte de los terremotos y los terremotos más grandes que ocurren en el planeta se dan en las zonas de subducción.
Existen terremotos que pueden ocurrir en otro tipo de contacto, pueden ocurrir terremotos en las fallas que son transcurrentes, o sea, los cortes que son de cizalle, pero nunca son tan grandes como estos, porque hay muchas características que tiene esta zona de subducción que permite la acumulación de mucha energía en superficies muy grandes que pueden generar terremotos enormes. Así que eso es muy importante que ustedes lo sepan. La zona para que hayan terremotos, necesitamos que el contacto entre las dos placas, la roca que está en ese contacto, sean rocas que son rígidas, que sean frías, porque al ir subductándose esto cada vez más se va calentando, porque aquí estamos en el manto y la temperatura empieza a subir, y mientras más sube la roca se vuelve, empieza a dejar de comportarse como una roca que uno conocía, empieza a comportarse más bien como una plasticina, empiezan a cambiar las propiedades de la roca. Llega un punto en la profundidad en donde ya la sismicidad es muy poca, porque la roca ya al generar cizalle, por esos esfuerzos de deformación que hay acá, resulta de que en vez de generar una ruptura, lo que generan es una deformación, como una plasticina que yo aplasto. Bueno, eso es importante entenderlo, porque la sismicidad, mientras más profundo estamos, cada vez hay menos sismos. Curiosamente, se han encontrado sismos que son muy profundos, sismos que son hasta 600 kilómetros de profundidad, y en realidad no existe una explicación científica que logra aclarar por qué existen sismos tan profundos como esos, pero el hecho es que se dan. En todo caso, la mayor parte de los terremotos ocurren muy cerca de la superficie, como entre, no sé, 50 kilómetros a unos 300 kilómetros de profundidad, la zona de contacto, y existen otros terremotos que son los que vamos a analizar a continuación. Bueno, antes de eso, aquí tengo una pequeña animación en donde muestro el contacto. Cuando yo tengo aquí tengo aquí este contacto de la subducción, la placa, la placa continental empieza a ser deformada por la tensión que genera el hecho de que se empieza a subductar bajo esa placa. Hay la mayor parte del tiempo, este límite se encuentra totalmente acoplado, como si es que estuviesen pegados con pegamento. Y eso hace de que la placa que está superior empiece a deformarse. Ustedes pueden ver de que mientras yo hago avanzar esto, cada vez se deforma más. Esa deformación empieza a hacer de que aumente la tensión. O sea, aquí, si ven mi mano, está la placa sumergiéndose y esa deformación está trabada. Y al estar trabada, la placa que está arriba, que de alguna forma tiene un comportamiento más o menos elástico, empieza a aguantar y empieza a acumular esfuerzo porque no quiere romperse. Pero ese acumular tensión no puede ser para siempre hasta que llega un punto donde se rompe. Y eso es un terremoto. O sea, esto se está acumulando hasta que llega al punto que no puede más y ahí se rompió. Y bueno, esa ruptura también puede generar un tsunami como se ve en esta animación. Lo que les quiero transmitir en el fondo es de que nosotros podemos ver de que aquí tenemos una escala de tiempo de 300 años, en donde se va acumulando tensión, y en pocos minutos se libera toda esa energía acumulada, que hace que se genere la ruptura. Miren, los terremotos, para que ustedes los entiendan un poco más, son fenómenos que se dan en zonas donde tenemos mucha fricción. Imagínense ustedes el caso de que, no sé, alguna vez quizás lo intentaron hacer, poner un refrigerador o cualquier cosa que sea muy masiva, muy pesada, encima de una vereda, e intenten mover eso con un compañero, algo que sea muy pesado y que sea un bloque grande. Les va a costar mucho. Al principio van a intentar moverlo y no se va a mover nada, pero van a hacer más esfuerzo hasta que llegue un punto donde se va a mover. Pero no se va a mover como si que fuese jabón, sino que va a moverse y se trancará de nuevo, así, tat, 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 tat. Bueno, esa forma de moverse en de que tú tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que acumular mucha tensión para que luego se mueva un poco, y luego se detiene, y luego se mueve otro poco, y se detiene, y luego se mueve otro poco, y se detiene. Eso es típico de los contactos que son altamente friccionales. Las zonas de contacto que son muy friccionales tienen ese tipo de movimiento, al cual en ingeniería se le llama Dick Slip.
¿Qué características tiene esto? De que lo que permite es de que haya movimiento entre estos dos cuerpos hay mucha fricción entre ellos, pero el movimiento no es suave, sino que es un movimiento que avanza, se tranca, avanza, se tranca, avanza, se tranca, avanza y se tranca. Pero en realidad yo estoy generando esfuerzo de movimiento todo el tiempo, estoy haciendo una fuerza aplicada constante. Los terremotos funcionan así. Para que haya un terremoto, tenemos esta zona de contacto que es altamente friccional, porque aquí imagínense, es una montaña que se está sumergiendo dentro de otra montaña, pero en negativo. Entonces tenemos mucha fricción entre los dos cuerpos. Y para que haya movimiento, a pesar de que todo el tiempo se está acumulando tensión, esa energía se libera en un segundo, en muy poco tiempo, y en un segundo se genera todo ese movimiento. Y así es como se van moviendo las placas. La placa oceánica se va moviendo todo el tiempo gracias a esos terremotos que empiezan a liberar esa tensión en cada punto. ¿Alguien levantó la mano o algo así? No sé si es que no vi una pregunta, pero no. Sí, yo. Ah, dime. Que me queda la duda de si es que como esta energía se va acumulando y llega a un punto en que ya no resiste más y como que la libera. Pero ¿eso es más que nada por el peso que tienen estas placas o es por la fricción que tienen entre las dos? O bueno, Es por como la ambos fricción. factores. Es por la fricción. Mira, como yo te Ya. digo, la fricción tú la puedes estudiar a pequeña escala en un laboratorio. Puedes hacer el experimento de tener dos ladrillos. Entre las dos superficies de ladrillos va a ser muy porosas. Tú has visto un ladrillo. Si pones uno encima del otro e intentas moverlo, vas a ver que están bloqueados. O sea, imagínate como estos dos libros que tengo yo, pero que fueran ladrillos. Como están porosos y hay tanta fricción entre los dos, se bloquean y tú tienes que hacer mucho esfuerzo para que se muevan uno con respecto a otro. Como el ejemplo que estaba haciendo yo del refrigerador. Entonces, ese mismo efecto de movimiento friccional, que se llama Dick Slip, que te estoy explicando, ocurre en cualquier escala. Ocurre en una escala que tú puedes tomar con las manos a una escala masiva, gigantesca como el de las placas tectónicas. Es un fenómeno netamente friccional. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, eso se llama el ciclo sísmico, que lo vamos a ver más adelante, en donde tenemos acumulación de tensión por un largo periodo de tiempo y luego hay un momento chiquitito en donde se libera toda esa energía y se genera el terremoto. Y luego hay un momento posterior, un poco más largo, en donde se genera la réplica, que es un reacomodo de toda esa zona que se movió, que dura un poco más. Y luego, cuando ya se volvió a ese reacomodo, vuelve a comenzar el ciclo largo, que es de acumulación de energía. Que en el fondo lo que nos da, después de muchos ciclos donde tenemos el terremoto de que acumula y acumula y acumula energía y la agota, tenemos el movimiento de las placas. Y ha sido para los terremotos. De hecho, uno puede esperar de que en una zona determinada los terremotos ocurran con cierta periodicidad. Nosotros podemos esperar, por ejemplo, de que en Concepción hay un terremoto grande cada 150 años. El último gran terremoto que hubo, antes del Maule del 2010, lo vivió Darwin cuando vino para acá, como en 1850 y tanto. Y tuvieron que pasar todos estos años para que se acumulara la suficiente energía para liberar un terremoto 8.8. ¿Ok? Eso mismo ocurre para distintas zonas. Bueno, se me queda muy poco tiempo, así que tengo que correr. Uno puede dividir los sismos dependiendo de la zona en la que van ocurriendo. Aquí en este mapita, yo estoy mostrando de forma bien esquemática cómo se dividen los terremotos en la subducción, en distintas zonas. Tenemos primero los sismos que vamos a llamar interplaca, que son esos sismos que tenían el gradiente de colores en la figura de Chile, que vimos antes, que ocurrían justo en el contacto entre la placa. Ocurren justo en la zona de contacto, son sismos interplaca y son relativamente superficiales. La mayor parte de los terremotos gigantescos ocurren aquí. Los terremotos interplaca, la mayoría ocurren, o sea, quizás 100, quizás 150 kilómetros de profundidad, pero no mucho más que eso. Luego están los sismos intraplaca, que curiosamente se dan a mayor profundidad y ocurren dentro de la placa oceánica. Mira qué curioso, se dan dentro de la placa oceánica y ocurren ya no a esta profundidad, sino que mucho más profundo aquí. Ahora, entre paréntesis, ustedes pueden ver de que aquí es una nube de puntos de que en realidad es todo esto es lote, pero piensen de que esto es una proyección
vertical de Chile. O sea, tenemos Chile, todos los terremotos, hago un corte transversal y proyecto todos en el eje Z. Así que por eso se ve así. Pues, no, el punto es de que todos estos están ocurriendo en una zona de contacto. ¿Ok? Pero aquí también tenemos sismos que ocurren más profundos que se llaman intraplaca. ¿Por qué ocurren estos sismos que son tan profundos? Bueno, los mecanismos de por qué suceden están bajo discusión, pero tiene que ver con que la roca aquí se encuentra llena de agua, está hidratada. Cuando estamos justo en la zona de subducción, la placa oceánica empieza a flexionarse. Eso quiere decir de que empieza a deformarse y genera una especie de abombamiento, y ese abombamiento hace grietas, fallas, que hacen que entre agua hasta el interior. Y mientras se empieza a ser subductada, esas fallas que están llenas de agua empiezan a calentarse, el agua que está ahí se libera, y al liberarse esa agua empiezan a comportarse el contacto de una forma frágil y empieza a haber sismicidad a mayor profundidad. Están los sismos corticales, que son sismos que ocurren dentro de la placa continental, a poca profundidad. Estos sismos suelen ser mucho más pequeños a los terremotos que ocurren en los sismos interplaca, pero pueden ser muy destructivos también, porque son superficiales, y un sismo superficial tiene la característica de que la energía que se irradia muy cerca de las ciudades o de cualquier lado. Entonces puede que la destrucción sea muy grande, porque la aceleración que hay en el suelo sea gigantesca. Entonces puede ser de que haya un terremoto que tenga una magnitud relativamente baja, no sé, un terremoto 7 o 6 y algo en magnitud, y ese terremoto puede ser muy destructivo si es que ocurre a poca profundidad, como un terremoto cortical. Por ejemplo, esto, ustedes cuando escuchan, por ejemplo, un terremoto que ocurre en Italia, o un terremoto que ocurre en Grecia, muchos de esos terremotos son corticales, y no son tan grandes, tienen magnitudes de 7, de 6 algo, pero uno ve y hay destrucción total, se caen los edificios, las casas. Bueno, lo que pasa ahí es que los terremotos ocurren muy cerca del suelo. A diferencia de lo que pasa en Chile, que la mayor parte de los terremotos, que son gigantescos, ocurren mucho más profundos. Entonces la radiación de energía permite de que se diluya esa destrucción. Y también, finalmente, existen los terremotos outrise, que son terremotos que ocurren al lado oeste de la fosa. Son terremotos que ocurren dentro de la placa oceánica, pero después de la línea de fosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Los tipos de sismicidad. Bueno, aquí tenemos el resumen. Tenemos terremotos, sismos de subducción y sismos intracontinentales. Los intraplaca, profundidad intermedia, terremotos profundos, pero que estos que son de profundidad intermedia y profundos son terremotos que ocurren, se llaman intraplaca, y estos que estarían aquí en la zona de contacto se llama interplaca. Los corticales ocurren dentro de la placa continental y los outrise ocurren del otro lado. Aquí, bueno, eso. A ver, no creo que alcance a terminar de ver todo, pero bueno, esto de las ondas sísmicas yo creo que lo podemos dejar para otra clase porque me voy a tardar mucho en explicarlo. Solamente decir una cosita. Esto es un sismograma. Como yo les expliqué, un sismograma lo que muestra es cómo es el movimiento relativo del suelo, cómo se mueve durante un terremoto. Aquí lo que estamos graficando puede ser, en este caso, velocidad, posición o aceleración del suelo. No lo sé. Pero la gracia de los terremotos es que tienen una huella bien particular que se repiten siempre, y que consiste en que primero vamos a tener una fase inicial, que vamos a llamar fase P, onda primaria, seguido de una fase secundaria que le llega siempre después, y después de la fase secundaria llega un paquete de ondas que se llama ondas superficiales. Y esto se ve en 3 dimensiones, como aquí está en este gráfico. Y en estas 3 dimensiones tenemos tanto las ondas P, que son primarias, las secundarias, que se llaman S, y las superficiales, que le llegan después. Las ondas primarias, por lo general, nosotros casi no se sienten, porque son ondas que tienen poca amplitud, pero después de ella siempre llega una onda S. Y es así, nosotros la podemos percibir fácilmente. Y es cuando uno dice, por ejemplo, oh, siento que algo raro pasa, esa sería la P, y de repente empieza a temblar, y dice, oh, está temblando.
eso es que llegó el golpe de la S. Pero cuando el terremoto es muy grande, después de la llegada de la S llega un paquete de ondas que siempre tiene mucha amplitud y que se llaman ondas superficiales, que se les llama ondas Rayleigh y ondas Love. Y estas ondas superficiales son mucho más grandes y tienen frecuencias de oscilación que calzan muy bien con las frecuencias que generan resonancia en muchas casas o edificios. Por lo tanto, las ondas superficiales son muy destructivas y son las que generan la destrucción en un terremoto, todas ellas. También tiene la característica que se mantienen con la amplitud por mucha más distancia. Mientras nos alejamos más del hipocentro, la P y la S se hacen chicas cada vez, se van haciendo más chiquititas, pero las ondas superficiales siguen siendo grandes y siguen siendo visibles a mayor distancia. Y la última cosita que les quería comentar. Esto es lo último, ahora sí que sí. Esto es un dibujo de la Tierra. Probablemente ustedes lo han visto muchas veces. Y lo que nosotros podemos dividir entre corteza, manto externo, manto interno, núcleo interno, etc. Pero uno se pregunta, yo me pregunto, no sé si ustedes se lo preguntan, ¿cómo es que saben eso? ¿Cómo se sabe que la Tierra tiene esa configuración y no otra? ¿Cómo se sabe de que es como una naranja que tiene, con capas y esas capas tienen esas características? Nosotros podemos saber la temperatura que tiene dentro. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, eso gracias a la sismología. Lo que aquí nosotros tenemos en este gráfico son sismogramas, en los cuales puse, en vez de que estén horizontales, los puse verticales. Cada una de estas rayitas es un sismograma, y ese sismograma empieza a detectar las llegadas de ondas a distintas distancias. Aquí tenemos una fuente que ocurrió en el punto, en el 0,0, y nos estamos alejando en una línea recta, con distintos sensores que están alejados en la distancia. Como los terremotos son ondas, se necesitan propagarse y tienen una velocidad de propagación. Entre paréntesis, la onda P y la onda S tienen distintas velocidades de propagación. Pero mientras más nos alejamos, más tarda la onda P y la primaria en llegar. Y después de la P llegarían todas las demás. Ustedes pueden ver eso. O sea, nosotros estamos a esta distancia, que aquí todo está, dice canales. Pero cada canal uno puede imaginar que está por una distancia constante. Se demora una distancia que yo puedo calcular con respecto a la zona de la fuente. Mientras estoy más lejos, se va a demorar más en llegar. Bueno, con este método tan simple, donde nosotros podemos hacer una relación entre distancia-tiempo con la llegada de las ondas, es de que trabajos posteriores, como el de Jarmer, el de este terremoto, un terremoto que se hizo, que se estudió en el año 94 en la ciudad de Los Ángeles, se logró hacer un gráfico con distintas estaciones que rodeaban el planeta completo, y al hacerlo, descubrieron algo que fue fascinante, o pudieron visualizar algo que es fascinante, de que la llegada de la onda P, se puede ver aquí en el gráfico con la distancia, como cada vez se demora más, luego llega la onda S, se puede ver ahí, y luego empiezan a llegar distintas fases. Y si nosotros hacemos este gráfico para todos los terremotos que ocurren en distintas partes del planeta, resulta que tienen este mismo patrón, si nosotros lo graficamos de esta forma, donde mientras más cerca tienen este comportamiento y más alejado empiezan a tener estos otros comportamientos. Bueno, resulta de que el modelo que mejor predice cómo estas ondas tardan tanto tiempo en llegar a tal distancia es un modelo de Tierra que está dividido en esferas interiores por capas, que tienen distintas velocidades. Esto que está aquí es un modelo. Nadie ha llegado al centro de la Tierra para poder ver cómo es el interior y decir, oh, el núcleo de la Tierra está a tanta profundidad. Pero nosotros tenemos sismogramas, y con esos sismogramas podemos ver estos patrones, y estos patrones pueden ser explicados muy bien con este modelo. Entonces, lo que quería transmitirles es que la sismología es una herramienta muy valiosa que se tiene para poder estudiar el interior de la Tierra. Y no solamente por conocimiento científico, también se puede utilizar, lo utilizan, por ejemplo, en prospecciones mineras o petrolíferas para saber cómo son las distintas capas de la Tierra, y sin necesidad de verlas, solamente uno puede descubrir todas las distintas densidades que hay dentro de la Tierra, solamente viendo las llegadas de las ondas. Y bueno, en realidad, yo creo que por honor al tiempo no alcanzo a hablar acerca de los ejemplos sismológicos. Yo creo que la próxima clase espero terminar de ver esto, pero discúlpeme por el tiempo.
y dejaré hasta aquí la clase. Lo último, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta antes de cerrar todo y que vayan a hacer sus siguientes cosas. Y eso. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, ya. Entonces, yo digo que dejemos la clase hasta acá. Nos vemos el viernes, ¿sí? Y eso, la próxima clase será la próxima semana y tendrá que ver con el final de esto y leyes empíricas, que van a ver qué es lo que significa eso la próxima clase. Así que muchas gracias por participar. Chao, Gracias a ti por la gracias. clase, que estés bien. Ya. Igual, chao, cuídense.